Lucas 7, 40 al 43 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: dime eso. Un acreedor tenía dos deudores. ¿Cuántos tenía? Dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Había una desproporción bastante marcada. Dice el 42: y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Anote usted por allí: no tenían con qué pagarles. Y hace esta pregunta: di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Verso 43, y muy importante, dice: respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que tú nos das de poder estar en este lugar, lugar que se ha apartado para exaltar tu nombre, para bendecir tu nombre, lugar que se ha destinado, oh Dios, como altar, Señor, del cielo, en la cual tu gloria, Señor, es derramada. Gracias por la oportunidad que nos das a nosotros, tus hijos, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder llegar a este lugar, Señor, en coinonía, en compañía de tus santos, para rendirte honor, pleitesía a ti, soberano Rey. Pedimos, oh Dios, en esta mañana, que a través de tu palabra enfermos sean sanados, cautivos liberados, que todo aquel que ha venido triste y oprimido salga lleno del gozo de tu presencia. Hoy, Señor, establecemos y proclamamos que tu reino, Señor, está en este lugar, y que donde está la presencia de tu Espíritu Santo hay libertad. Transforma este lugar, transforma nuestra mente, nuestros corazones, mi Dios, y permite, mi Dios, que en este lugar podamos ver tu gloria derramada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, la semana pasada iniciamos con una serie de predicaciones titulada El poder de la cruz. ¿Cuántos saben que la cruz de Cristo hay poder? Solamente lo saben las tres primeras filas. Allá atrás, ¿cuántos saben que la cruz de Cristo hay poder? En la cruz de nuestro Señor hay poder. El símbolo de la muerte en tiempos antiguos vino a ser ahora el signo de la victoria, el signo en la cual el Señor venció al diablo y el poder de la muerte, y nos ha dado vida y vida eterna. Y sabes, ese poder comienza cuando nosotros mismos estamos dispuestos a cargar nuestra propia cruz. Cuando nosotros estamos dispuestos a cada día llevar el peso de lo que significa cargar la cruz de Cristo. Y el día de hoy hablaremos sobre un hecho que se dio precisamente en el tiempo de la crucifixión. Para muchos quizás es una expresión más, pero créanme, mis hermanos, que esa expresión marcó un antes y un después en nuestra vida, y que ciertamente aquellos que hemos creído en Cristo, nosotros debemos de apropiarnos de esa palabra y del poder que encierra. Consumado es, consumado es. Y así tiene por subtítulo esta prédica: el poder de la cruz, consumado es. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿cómo te sentirías si tuvieras una deuda la cual no pudieras pagar? Que generalmente trabajamos más y volvemos a trabajar, y resulta que en vez de ir aminorándose la cuenta se va haciendo más grande. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Nos sentiríamos tranquilos? ¿Nos sentiríamos felices? ¿Cómo se sentiría una persona que estuviera endeudada y que no pudiera salir de la deuda? ¿Cómo? Angustiado, preocupado, ¿qué más? Andaría miedoso, ¿verdad? ¿Será que me están persiguiendo por allí? ¿Dónde están? ¿Sí? Fíjense una cosa, mis hermanos: la deuda, desde el punto de vista de lo que es nuestro carácter como seres humanos, dice que trae problemas de salud y problemas mentales. La persona no puede conciliar el sueño, la persona se siente intranquila, la persona no puede ni siquiera concentrarse, pero también hay una imposibilidad de cubrir algunos otros gastos. Cuando la persona tiene una deuda, todos los recursos se van hacia la deuda y de repente quedan descuidadas otras cosas. Hay personas que de repente es tanta la deuda que quizás no pueden llevarse un buen plato de comida a la mesa, sino que tienen que comer lo que le pueda alcanzar con ese poco
que quizás pueda destinar para la comida. Pero también, ¿sabes qué? Una deuda trae conflictos familiares y trae conflictos personales. La deuda muchas veces ha arruinado familias, ha arruinado negocios, la deuda ha arruinado hasta la propia vida de la persona. Pero también hay algo que la deuda tiene por característica, y es que cuando no es pagada, se acumula más los intereses y cada vez se hace más grande. Ahora yo quisiera preguntarte, imagínate que esa deuda que nosotros tuviéramos dependiera también nuestra vida, es decir, que donde nos vieran, imaginémonos de repente que nosotros le debamos, Dios nos guarde, pero que le debamos de repente a una persona de la mafia, y que donde nosotros vamos estamos como mirando para los lados con temor, porque no sabemos si pueden pasar y atentar contra nuestra vida. Yo quisiera que por un momento nos imagináramos eso, mis hermanos, esa deuda impagable, y la cual la persona a la cual le debemos está atentando, está buscando nuestra vida para cobrarnos. Y de repente, de la noche a la mañana, esa persona diga: ya no me debes nada. ¿Cómo se siente nuestro corazón? ¿Cómo se siente nuestro corazón? Hay algunas personas que dirán: ¿será que es verdad? ¿O será que esta persona me está tendiendo una trampa? ¿Saben? Hay muchas personas que todavía se mantienen así. El Señor Jesús nos condonó, nos destruyó una deuda impagable en nuestras vidas, y muchas personas dicen: ¿será verdad? ¿Será verdad que esa salvación, ese regalo aplica a mi vida? Nosotros muchas veces, mis hermanos, tenemos la gracia de Cristo Jesús derramada en nuestras vidas, y a veces no lo creemos. No lo creemos. Nuestro corazón está tan duro que a veces no creemos que realmente Cristo ya pagó por nuestra deuda. Hay muchas personas que andan por la vida con una deuda impagable, y esa deuda se llama pecado. Y sabes una cosa, la paga del pecado, que dice, es muerte. Romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Yo no sé cómo muchas personas pueden andar de espaldas a Dios sabiendo que nuestra propia vida depende de esa deuda impagable. Nosotros, por más que podamos, nunca vamos a poder pagar la deuda que adquirimos a través del pecado. Y usted podrá decir: pero es que yo soy bueno, yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie. ¿Sabes una cosa? El Señor no tiene un pecadómetro. No hay un pecado más grande o más pequeño para el Señor. El pecado es igual, porque nos aparta del Señor. Las consecuencias del pecado, eso es otra prédica, porque hay consecuencias a través del pecado. Pero el pecado para los ojos de Dios es igual, sea pequeño o sea inmenso. Porque sabes una cosa, el pecado es lo único que nos aleja de la gracia de nuestro Señor Jesús. Imagina que esa deuda impagable entonces de la noche a la mañana es perdonada, y nuestra vida que estaba en zozobra, nuestra vida que estaba en angustia, de un momento a otro gira, y nosotros podemos decir: ya no tengo el peso de la deuda, ya puedo dormir tranquilamente, ya puedo caminar libremente por la calle sin temor a que me estén buscando o que me estén amenazando. Yo te hago esa pregunta: ¿volveríamos nosotros a adquirir una deuda con esa persona que no nos perdonó? ¿Ah? A ver, allá atrás, están como medio dormidos. Denle un codazo al que está al lado. Pero sabes una cosa, nosotros muchas veces ignoramos que esa deuda impagable nos fue perdonada, y queremos seguir nuestra vida como la teníamos antes, endeudados nuevamente, buscando cometer el error que nos fue perdonado, volviendo otra vez a los viejos hábitos, los cuales no podíamos salir, y que gracias a la misericordia de nuestro Señor, gracias al poder derramado en la cruz del Calvario, nosotros hoy no tenemos deuda que nos iba llevando directo a un infierno eterno. La gloria sea al Señor. Por eso es que Juan en Juan capítulo 19 verso 30, el Señor Jesús dice una palabra, una frase, cuando ya estaba a punto de entregar su espíritu. Juan 19:30 dice que cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Diga conmigo: consumado es.
Dice, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Yo no sé cuántos habían escuchado esta palabra, pero cuando el Señor dice consumado es, dice todo está cumplido. Pero si nosotros nos vamos a la raíz del griego original, la palabra que se utiliza en griego es tetelestai. Tetelestai. Y tetelestai significa ya tu deuda fue pagada. Lo llevamos al contexto histórico y judicial. Cuando una persona tenía una deuda que no podía pagar, esa persona se presentaba ante los tribunales o ante el tributo y decía, mira, yo voy a hacer un convenimiento de pago. Yo esta semana te voy a traer esta porción, la siguiente semana te voy a traer esta porción, y hacía un convenimiento de pago. Hoy en día existen convenimientos de pago, ¿cuánto lo saben? Y la persona comenzaba a abonar a la deuda. ¿Saben qué pasaba cuando ya esa persona terminaba de pagar la última fracción de la deuda? Le entregaban un certificado. Y al final de ese certificado iba con un sello y la palabra tetelestai, que quería decir esa deuda ya fue pagada en su totalidad. ¿Y saben qué significaba ese certificado? Que esa persona tenía la garantía de que ya no tenía deuda y que no podía haber un cobro a futuro por esa deuda. ¿Qué les parece? Nosotros en nuestro ser también, mis hermanos, tenemos esa palabra que el Señor Jesús proclamó desde la cruz del Calvario al decirte, ya tu deuda fue pagada, ya tu deuda no tiene validez, ya tu deuda está consumida totalmente, ya esa deuda que tenías que te llevaba al infierno ya no existe. Así que dile al que está a tu lado, ya no tienes deudas con él. Pero díselo con ánimo, a ver, ya no tenemos deuda con él. Vámonos al pasaje de inicio, porque sabes, muchas veces nosotros no recordamos de dónde el Señor nos ha sacado. A veces como que se nos olvida de cómo nuestra vida estaba sumergida en el pecado que nos llevaba a la muerte, y a veces se nos olvida y tomamos en poco la gracia que fue derramada sobre nuestras vidas. Allí mismo en Lucas, yo quiero que por favor leamos nuevamente el verso 41, Lucas 7, 41. Dice que el acreedor tenía dos deudores. Dice que uno le debía 500 denarios y el otro 50. Eran unas deudas bastante lejos la una de la otra. Para que nosotros tengamos una idea de la cantidad que estas personas debían, un denario equivalía al sueldo de una jornada de trabajo, es decir, a un día de trabajo. Generalmente el denario era representado por una moneda de plata, ¿sí? Por una moneda de plata cuyo valor representaba el sueldo de un día de trabajo. Es decir, que una persona le debía casi 2 años de trabajo y la otra persona le debía casi 2 meses de trabajo. ¿Cuál le debía más? A los 500 denarios, ¿verdad? Ahí no queda duda. Pero saben una cosa, y es lo que me llama la atención de esta palabra. Dice más adelante que ellos no tenían para pagar. Ninguno de los dos, ni el que debía 50, ni el que debía 500. Y usted podrá decir, bueno, pero es que el que debía 50, yo creo que la deuda era más fácil de pagar. No tenía cómo pagarlo. No tenía cómo pagarlo. No había manera, no había forma de que esa persona pudiera pagarlo. Y de repente el que debía 50, si se veía con una deuda de 500, decía, bueno, peor aún, no tengo cómo pagarla. Y sabe que muchas veces eso representa la deuda del pecado, porque a veces creemos que nuestro pecado es tan insignificante como para no merecer la gracia de Cristo, o que muchas veces nuestro pecado es tan grande para que su sangre lo pueda limpiar. Yo quiero decirte en esa mañana, amada iglesia, nuestro pecado, así sea pequeño o así sea grande, nuestra deuda, la sangre poderosa de Cristo es suficiente para limpiarnos de nuestro pecado y para colocar ese sello que diga, consumado es, ya todo está pagado, ya no tienes deuda. A su nombre sea la gloria. Un denario, el jornal de trabajo de un día.
¿Sabes una cosa? Me puse a buscar más o menos cómo era el sueldo a nivel mundial. Porque lamentablemente no podemos compararlo con los sueldos que tenemos hoy en día, ¿verdad? ¿Sí? No podemos compararlo. Pero ¿saben? Me puse a buscar en promedio cuánto era el sueldo de lo que era los mejores sueldos, digámoslo así, del mundo. Y en promedio 2 años de trabajo son entre 180 y 200 $100,000. Yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentirías con una deuda de $200,000 hoy en día? ¿Ah? Nadie dice un amén, ¿verdad? Nadie quiere esa deuda. Nadie quiere esa deuda. Yo creo que ni siquiera hasta las personas que tengan empresas sólidas, una deuda de $200,000 le pega bastante. Le pega bastante. Imagínense el que ganes un sueldo mínimo acá. Yo creo que le va a faltar vida todavía para pagar esa deuda. Puede pagar toda la vida, y todavía no le va a alcanzar para completar la deuda. ¿Sabes una cosa? Nosotros tenemos una gran deuda, o teníamos una gran deuda, y nuestra vida no nos iba a alcanzar para poder pagar esa deuda, pero gracias a la misericordia y a la bondad del Señor y a través de su sangre, esa deuda ya fue pagada por nosotros. El castigo era la muerte, el castigo era la cruz, pero hubo una persona que estuvo dispuesta a pagar el precio, y no solamente que lo pagó con moneda, lo pagó con su sangre, y ese se llama Cristo Jesús, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y aquel cuyo sello nos ha dado sobre nuestras vidas el certificado, en el cual nos dice: ya no tienes más deuda. A su nombre sea la gloria. Ya no hay más deuda. Por eso es que la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros somos sellados con su Espíritu Santo, nosotros podemos tener la garantía de que ya le pertenecemos a Él. Efesios capítulo 1, verso 13. Efesios 1:13. Dice que en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. La palabra de verdad es el Evangelio de Cristo Jesús. No la palabra que venga de un hombre, es la palabra que está contenida en este manual de vida. Dice: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. ¿Qué tenemos que hacer después de haber oído? Creer. Creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De la iglesia. Muchas veces nosotros abusamos ese sello de garantía que tenemos como cristianos. Y yo hoy quiero decirte esto de parte del Señor. Cada día, así como lo decía David: examina, oh Dios, mi corazón. Nosotros cada día debemos de examinar nuestra vida para ver cómo está nuestra vida. Muchas veces nosotros podemos estar abusando de una gracia que fue derramada en la cruz del Calvario, buscando nuevamente endeudarnos hasta el cuello con nuestro Señor, creyendo que ya entonces nuestra vida no corre peligro. ¿Sabes una cosa? Le hablaba ahorita del pecadómetro. El Señor no tiene un pecadómetro, pero te digo una cosa a través de la palabra. Hubo un hombre en la cual en sus manos había tanta sangre derramada por cristianos, llamado Pablo, Saulo de Tarso, el cual tuvo un encuentro con el Señor, y a partir de ese momento esa persona cambió totalmente, porque entendió que por él fue pagado un precio en la cruz del Calvario y su vida fue transformada. La sangre de Cristo pudo limpiar el pecado tan grande que ese hombre tenía encima. Pero nos cuenta también la palabra del Señor de 2 personas, una pareja, un matrimonio, llamado Ananías y Zafira, que por una mentira, ¿sabe qué pasó? Cayeron allí muertos de insofacto. Y usted podrá decir: ¿y dónde está la bondad del Señor? ¿Dónde está la gracia de Dios? Porque se nos ha olvidado, mis hermanos, que Dios es un Dios celoso, un Dios que también demanda de nosotros integridad, demanda santidad, demanda búsqueda, demanda integridad de nuestra vida, un corazón contrito y humillado. A veces pretendemos que la gracia de Dios es la licencia que nos ha otorgado el mismo Salvador para nosotros poder pecar, y de ninguna manera. La gracia de Dios
el consumado es, el tetelestai. Nuestra deuda fue pagada, no es la licencia para que nosotros podamos pecar deliberadamente. Por eso es que el apóstol Pablo sigue diciendo allí en Efesios capítulo 4 verso 30, y me permito leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Del Espíritu Santo de Dios, y saber también que nuestra deuda fue pagada, y que a pesar de que nosotros en nuestra humanidad muchas veces erramos, nosotros tenemos el llamado del Señor a ser santos como Él, a santificar nuestro ser también con la ayuda de nuestro Señor. Y eso solamente va a llegar cuando nuestro ser sea lleno del poder del Espíritu Santo, que nosotros podamos saber que en esa cruz tosca, rugosa, en esa cruz fue derramada la sangre preciosa del Hijo de Dios, a través de la cual tenemos vida y vida eterna. Mis hermanos, cuando nosotros podamos ver nuestra vida, siempre miremos a la cruz del Calvario. Cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, cuando venga la enfermedad, cuando venga la escasez, nosotros miremos a la cruz del Calvario. Y veamos también que ese era el lugar que nosotros merecíamos por nuestro pecado. Pero también miremos que nuestro pecado fue pagado por aquel que dio su sangre poderosa para que nosotros hoy podamos tener vida y vida eterna. No menospreciemos el mensaje poderoso de la salvación de Cristo. No menospreciemos el acto tan precioso de la cruz del Calvario. Cuando lo miremos, cuando nuestra vida está tentada a pecar, cuando nuestra vida esté tentada a hacer lo malo, miremos la cruz. Miremos la cruz. Cuando no tengamos el ánimo de seguir adelante, miremos a la cruz. Cuando nuestra boca esté tentada a hablar las cosas que no convienen a la palabra, miremos a la cruz. Porque el poder de la cruz es suficiente para darnos nuevamente la fuerza para transformar nuestra mente, para transformar nuestro corazón. Porque el poder de la cruz, a los que no creen en Él son locura, pero a los que creemos en Dios es poder mismo de Dios. El poder mismo de Dios. En nosotros está el poder de la cruz, el poder que transforma, el poder que sana, el poder que liberta. Su nombre sea la gloria. Y yo quiero terminar con esto, mis hermanos. Si el poder de la cruz no transforma nuestra vida, sino que al contrario, sentimos aún gozo y placer cuando hacíamos las cosas estando endeudados con el Señor, revisemos nuestra vida. Revisemos nuestra vida. Muchas veces podemos estar trabajando en la obra del Señor, pero no para el Señor de la obra. A veces, muchas veces nuestras vidas se nos van en cosas que realmente creemos que le agradan al Señor, pero que estamos lejos de alcanzar esa gracia y ese favor de Dios inmerecido. Una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios es una persona que su boca se abre para proclamar la grandeza de su nombre. Una persona que está llena del poder del Espíritu Santo de Dios es una persona que tiene pasión por las almas, porque eso fue lo que vino a buscar el Señor. Las almas que se habían perdido. Una persona que tiene el poder de Dios derramado en la cruz del Calvario sabe que si aún nosotros pecamos, esa sangre es poderosa para limpiar también nuestras vidas y para apartarnos del pecado, para santificarnos. En Pablo hubo una conversión tan grande que toda su vida cambió en ese momento. Yo sé que muchas veces el pecado es tan fuerte que cuesta en la persona salir. Pero sabes una cosa, la salvación es tan grande que Él nos sacó del lodo cenagoso y nos puso sobre la roca firme. Pero escucha esto, amada iglesia. Muchas veces nosotros estamos sobre las rocas llenos de lodo todavía. Para eso está la santificación. En el proceso de santificación, ¿sabes qué pasa? Que ese lodo comienza a salir de nuestro ser.
ese lodo en el cual estábamos metidos comienza a salir desde adentro y el Señor comienza a purificarnos, comienza a ver un lavamiento, porque cuando nosotros creemos en el Señor, de nuestro interior correrán ríos de agua viva y no hay nada que esa sangre poderosa no pueda limpiar. Comienza el Señor a sacar todo aquello, toda aquella vieja persona, todo aquel viejo pecado que nos tenía atados, y comienza a hacernos una nueva persona. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos cómo de repente algún vecino, algún familiar, algún amigo o algún conocido, después de haber sido una persona tan mala, una persona quizás, no sé, llévalo al extremo, homicida, violador, ladrón, usted puede decir, ¿cómo esa persona ahora dice ser cristiano? ¿Sabe qué? Porque su deuda fue pagada y porque también fue transformado. La persona que cree en Cristo es una nueva criatura. Ya las cosas viejas quedaron atrás, y sí, esa persona puede ahora manifestar el reino de Dios, manifestar la gloria de Dios, así como lo dice Pablo. Tiene que haber una conversión genuina, tiene que haber una transformación genuina, y nosotros tenemos que tener la garantía del sello de Dios. No desperdiciemos el sello del Espíritu Santo que fue puesto en nuestros corazones. La semana pasada cantamos un himno hermoso y les daba la historia de este evangelista norteamericano llamado George Bernard, y cómo este hombre escribió el que ahora hoy conocemos como el himno en el Monte Calvario. La traducción original es la vieja y áspera cruz, the old rugged cross. Y saben una cosa, me llama la atención, la estrofa número 3, y yo quiero dejártela para que te la lleves a colgar a tu casa, y por favor ponte en pie, si es posible. La traducción de la estrofa número 3 dice: en esa vieja y áspera cruz, manchada con tan divina sangre, contemplo una maravillosa hermosura. Pues fue en esa cruz donde mi Señor Jesús sufrió y murió para perdonarme y santificarme. Yo te invito a que tú puedas volver nuevamente tu mirada a la cruz, abrazar la cruz, no arrastrarla. La cruz no se arrastra. El Señor no arrastró la cruz, el Señor la cargó, la abrazó, la hizo parte de sí, la convirtió